Un día marcado por las noticias económicas. Conversábamos recién con el senador Carlos Montes, quien daba a conocer este acuerdo ya prácticamente completo por la reforma tributaria, horas después de que se conociera la cifra del IMASEC, apenas un 0,8%, la cifra más baja desde el terremoto. Vamos a hablar al respecto con el ex ministro de Hacienda, actual director del Centro Latinoamericano de Políticas Económicas y Sociales de la Universidad Católica, Felipe Larraín. Señor Larraín, gracias por estar hoy en CNN Chile. Hola Daniel, hola Mónica, encantado de estar acá. 0,8%, la cifra más baja desde el terremoto. ¿Cómo se le explica a usted? Bueno, yo creo que esto es parte de un proceso de desaceleración bastante fuerte que tiene la economía chilena y que no se explica por razones internacionales ni externas como nos pretenden decir algunas personas, algunos analistas y algunos funcionarios de gobierno. Lo digo porque hoy día hay una opinión bastante generalizada de que aquí hay elementos internos que están influyendo en el proceso de desaceleración. Perdón, señor Larraín, solo para entender, ¿usted descarta completamente que haya factores externos que expliquen al menos en parte el IMASEC? No, yo no estoy diciendo eso. Yo digo que las razones no están únicamente en el exterior. Hay un proceso de desaceleración en las economías emergentes, pero este proceso de desaceleración es bastante más fuerte en Chile. Y esto lo estamos viendo en las cifras de inversión. La inversión lleva 4 trimestres de caída. A mí me preocupa esto. Nosotros hemos tratado de aportar a este debate, de aportar en análisis, de aportar en propuestas que, por ejemplo, en reforma tributaria, no solamente hemos criticado la propuesta del gobierno, que por lo demás la han criticado todos los exministros de Hacienda de la Concertación, excepto, por supuesto, Nicolás Izaguirre, que es ministro de Educación del actual gobierno. Hemos propuesto una alternativa y vemos que hay un avance en este protocolo de acuerdo, pero es un avance que así todo sigue siendo una mala reforma. Ya vamos a hablar de la reforma tributaria, sí. Pero antes de eso, ¿qué porcentaje, si usted pudiera hacer alguna aproximación, qué porcentaje de responsabilidad le atribuye a las causas internacionales y qué porcentaje a las causas nacionales? Mire, a la desaceleración. Es muy difícil saberlo, pero le voy a dar un antecedente. Es muy difícil determinar un porcentaje preciso, pero que es significativo, es muy significativo. Mire, es muy significativo el efecto local, el efecto interno en la desaceleración. Le voy a decir por qué. Porque si usted compara a los otros países, algunos datos. Chile es el país en que más cae la inversión en América Latina en los últimos 3 trimestres, después de Venezuela, que tiene una crisis bastante profunda. Otros países como Perú tienen una desaceleración de la inversión y no una caída. Colombia tiene un aumento bastante significativo en la inversión. Incluso Brasil exhibe mejores índices que Chile en inversión en los últimos 3 trimestres. No tenemos cifras del segundo trimestre de este año, pero cuando las tengamos, que va a ser luego, vamos a ver otra caída, contemplando en nuestro país 4 trimestres de caída. El propio Fondo Monetario Internacional está diciendo que hay elementos que tienen que ser internos, que explican esta diferencia entre Chile y otros países que enfrentan situaciones similares. Y en el escenario interno, ¿cuánto es responsabilidad de este gobierno y cuánto del anterior? ¿Usted exime completamente de culpa al gobierno anterior? Mire, y se lo pregunto porque normalmente usted ha atribuido a que cuando se conoció el plan de Michelle Bachelet comenzó a desacelerarse la economía y desde el pacto de una mayoría dicen no es así porque esto comenzó a desacelerarse antes de que siquiera Michelle Bachelet. No, eso es incorrecto. Hoy día lo planteé en ICARE. Es incorrecto, Mónica, porque el plan de reforma tributaria, el planteamiento original ocurrió en el segundo trimestre. Es muy decidor los timing que tienen estas cosas. El plan ocurre y se presenta en el segundo trimestre del año pasado. Hasta ese momento la economía chilena venía creciendo bastante bien y en el tercer trimestre cae la inversión. Y dígame usted, la economía chilena venía exhibiendo índices de 2 dígitos de crecimiento o de casi 2 dígitos de crecimiento de la inversión hasta el segundo trimestre y justo el tercer trimestre cae y de ahí cae el cuarto, el primero de este año va a caer el segundo. Por lo tanto los timings son bastante claros. Ahora déjeme decirle, yo no estoy atribuyendo únicamente a la reforma, al anuncio de reforma tributaria, pero creo que es un elemento significativo, no solo eso, sino que todo lo que se planteó con Asamblea Constituyente, AFP estatal y otras cosas que fueron planteadas en el segundo trimestre del año anterior. Entonces decir, este análisis no es blanco-negro, pero que hay un efecto muy significativo de todos estos anuncios en la inversión, particularmente, yo lo dije, el consumo se ha desacelerado, pero mucho menos, el consumo sigue creciendo, es lo que está manteniendo la economía chilena, junto con un apoyo del sector externo, pero
claramente la inversión se resiente inmediatamente cuando se afectan las expectativas. Pero, ministro, ¿tan poderosa era una candidata presidencial como para que sencillamente un plan que ella lanzaba tuviera un efecto así de directo y así de grave sobre la economía chilena? Pero por supuesto se iba adelante en todas las encuestas, pues, Daniel. Dígame usted en qué encuesta no iba adelante. Entonces, cuando usted tiene una alta probabilidad de que un candidato llegue al poder y ese candidato anuncia su programa de gobierno, la gente le atribuye una alta probabilidad a que ese llegue a ser el programa que se vaya a aplicar en la economía. Y eso ocurre en todas partes, Daniel, no solamente en Chile. Este efecto de las expectativas en la inversión es algo que es ampliamente conocido y es básicamente economía básica, no es economía sofisticada, no son modelos económicos muy sofisticados. Lo dijo desde el gran John Maynard Keynes, que en su libro La teoría general planteó como lo que él llamó los animal spirits, el espíritu de animales, espíritus empresariales que a veces son de optimismo, pero a veces son de pesimismo, tienen un efecto sobre el No lo cita mucho a Keynes en su sector, prefieren citar a Friedman, pero me parece interesante la cita. Si usted lee mis libros, yo lo cito mucho a Keynes, porque le tengo una gran admiración. Un economista importante, sin duda. Señor Larraín, usted como ministro en esa época, ¿pudo haber hecho algo más? ¿Podría hacer algo más el gobierno que todavía estaba hasta marzo de este año a cargo de la economía, considerando estos factores para haber evitado que empezara la desaceleración, o no había nada más que hacer? Mire, muy poco más, porque si usted no puede influir en el programa de gobierno del candidato que va liderando las encuestas y que ha planteado al país, eso es una cosa que depende de la otra coalición. Ahora, pero yo no quiero hacer esto una discusión, mira, Daniel y Mónica, esto es nuestra economía. Yo estoy preocupado por la economía del país, porque no estoy vaticinando ninguna crisis, pero veo una economía que está creciendo hoy día. Lo que ha acumulado el año, Estimacec sorprendió a todos a la baja, 0,8 cuando se esperaba del orden de 2%, ¿no es cierto?, de crecimiento. Eso era el promedio de las expectativas de los analistas. Nuestra economía se expandió apenas 2,2% en este primer semestre, y vamos a ver un segundo semestre también bastante débil, quién sabe un poco mejor que esta cifra, pero muy débil. Chile está perdiendo posibilidades de crecer. Chile puede mucho más de lo que está creciendo ahora. ¿Y el plan que plantea el gobierno para reactivar la economía? Entre otras cosas, se habla de obras públicas, se habla de la capitalización de Codelco, se habla de la capitalización de Banco Estado, en vivienda específicamente, como elementos que podrían ayudar. ¿El gobierno está haciendo todo lo que puede, está haciendo lo correcto o no? Mire, yo le quiero decir, yo creo que hay elementos interesantes en un plan de reactivación de obras públicas, pero no solamente en eso, en términos de obras públicas, sino de concesiones, un plan de concesiones, y yo creo que ahí simplemente, por supuesto que se puede trabajar. El anuncio de capitalización de Codelco es difícil que por sí mismo vaya a generar, ¿no es cierto?, un gran efecto sobre la economía, un anuncio de capitalización que, se habla de 4.000 millones de dólares, por supuesto, si Codelco va a invertir. Ahora, Codelco tenía un plan de inversiones que también podría haber financiado con recursos que levantara Codelco en los mercados internacionales. Era otra posibilidad que tenía. Luego, yo no le atribuyo al plan de capitalización un efecto tan relevante porque Codelco tiene acceso a los mercados de capitales internacionales, podría haberlo hecho ellos, sin duda, con una capitalización. Yo quiero decirle que nosotros capitalizamos más de 3.000 millones de dólares en el gobierno anterior. Y que usted dice que lo mejor para reactivar la economía o para este efecto negativo que usted menciona de las reformas estructurales, lo mejor que podría hacer el gobierno para frenar esta desaceleración es desistirse de las reformas. No, yo no estoy diciendo eso. Si eso, además, eso estamos hablando en el terreno de lo imposible, digamos, ¿no es cierto? Yo creo que pero hablemos incluso en el terreno de lo imposible. ¿Sería lo mejor? No, mire, yo le voy a decir una cosa. Yo creo que estas reformas, y esto es algo que han planteado todos los analistas, insisto, muchos de la concertación, todos los exministros de Hacienda han planteado críticas fuertes a la reforma tributaria. Entonces, yo creo que uno podría hacer un esfuerzo por mejorar el diseño de la reforma tributaria. Algo de eso se ha logrado en el protocolo, que yo valoro, que haya existido ese protocolo. Lo valoro, pero no lo aplaudo. ¿Sabe por qué no lo aplaudo? Yo lo que valoro es ese esfuerzo que se hizo de consensuar, de considerar las opiniones de un sector que ha sido crítico y de firmar un documento que mejora, mitiga el daño, pero que sigue siendo un mal proyecto. Esto es como decir, mire, ¿sabe qué? Yo tengo una serie de medidas que voy a tratar de ayudar al crecimiento del país, pero a la inversión le estoy pegando, porque es indudable que esto tiene un efecto negativo sobre la inversión y lo estamos viendo. Ahora, yo le digo una cosa, a nosotros nos criticaron cuando desde Hacienda planteamos en junio del año pasado esto. Yo lamento mucho no haberme equivocado. En esto me hubiera gustado, a uno no le gusta equivocarse en general, pero en esto me hubiera gustado haberme equivocado y que no hubiera tenido el efecto que tuvo, pero los números dicen exactamente lo que nosotros planteamos entonces. Se corrobora ese planteamiento. Ahora, que pueden haber medidas de mitigación, sin duda, Mónica, y algunas de las que usted menciona. Por ejemplo, el tema de concesión en obras públicas, el poder dinamizar
en fin, Codelco, un programa de capitalización de Banco Estado. Creo que hay medidas valiosas en el programa de competitividad que va a impulsar el Ministerio de Economía. Creo que ahí hay algunas medidas valiosas. Yo creo que, y quiero decirle más, desde CLAPES nosotros vamos a tratar de, si vemos que hay espacio, de hacer una contribución y de hacer un planteamiento en esta materia. Señor Larraín, ¿por qué cree usted que finalmente el gobierno se allanó en esta discusión, primero a firmar el protocolo con la oposición y luego en esta discusión ya de las indicaciones también básicamente allanarse a lo que pedía la oposición? ¿Por qué se dio el gobierno? Mire, a ver, yo no creo que sea, en esta segunda parte no creo que sea ceder, allanarse a las indicaciones, sino lo que pasa es que cuando uno firma un protocolo de acuerdo, lo firma para cumplirlo. Entonces, si cualquier elemento adicional de un protocolo de acuerdo tiene que ser consensuado con las partes que estaban firmando. Si uno pasa a violar el espíritu o la letra de un protocolo que ha firmado, genera un problema de credibilidad mayor y de confianza mayor. Entonces yo creo que en esta última parte es simplemente realismo de ver que si yo firmé un protocolo, tengo que honrar mi palabra, para que después pueda haber un diálogo fructífero. Porque si no hay un diálogo y se firma un protocolo y después no se cumplen las indicaciones, no reflejan o traen, yo lo he planteado así en términos figurativos, elementos de contrabando respecto de lo que se acordó, creo que ahí hay un elemento. Lo segundo, ¿por qué el gobierno cede? Indudablemente que hay un cambio importante en el proyecto y se afecta el corazón de la reforma, porque resulta que aquí estaba perdiendo la batalla de las ideas, porque había virtual unanimidad de los problemas, fueron más de 90 personas, creo, a la Comisión de Hacienda del Senado y plantearon reparos enormes al proyecto. Entonces, hacerse el sordo y no escuchar, creo que no es una buena. Entonces, el gobierno comenzó a escuchar porque estaba perdiendo la batalla de la idea, pero también estaba perdiendo la batalla de la opinión pública y tenía una mayoría de personas en contra de la reforma tributaria. Entonces ahí hay simplemente realismo en términos de ver que se están perdiendo las batallas en un proyecto que creyeron que iba a ser enormemente popular, era un proyecto que se estaba transformando en impopular. Más allá de las diferencias ideológicas que evidentemente puede haber entre usted y la gente que está hoy en el Ministerio de Hacienda, en términos de cómo hacer la pega, en términos técnicos, de redactar los proyectos, asegurarse que estuvieran bien, ¿se hizo bien o se hizo mal la pega en Hacienda? No, yo no creo que se haya hecho bien la pega, porque si se hubiera hecho bien la pega, el proyecto contenía un número enorme de errores. Y yo quiero hacer un contraste, porque creo que hay reformas tributarias que se hicieron durante los gobiernos de la concertación que fueron bien hechas. Quiero mencionar como un ejemplo la del año 90, que hizo bajo el gobierno de don Patricio Elwin, siendo ministro de Hacienda don Alejandro Foxley. Una reforma que fue trabajada con equipos técnicos antes, que no se hizo entre cuatro paredes, que se consensuó desde el punto de vista tanto técnico como político con la oposición de entonces, y cuando se planteó la reforma fue totalmente distinta. Si esta reforma se hace en un periodo récord, no se conoce y la gente se desayuna con el proyecto de reforma tributaria, que probó ser un muy mal proyecto al punto que tuvo que ser cambiado sustancialmente. ¿Usted cree que fue una buena opción de parte de la Alianza, visto cómo han resultado las cosas, apoyar este protocolo? ¿O hubiera sido mejor, dado que usted dice que igual es malo el protocolo, es peor que lo que teníamos como sistema tributario, hubiera sido mejor abstenerse de entrar en ese protocolo y reafirmar las ideas votando en contra? No, yo creo que siempre es importante, si uno ve una ocasión y una oportunidad para moderar el daño que está haciendo un proyecto, creo que es también es realismo y es la alternativa del mal menor. Pero yo quiero decir también, porque tampoco lleguemos a pensar que este no fue un protocolo de acuerdo que se firmó con grandes abrazos y con puños en alto. Esto fue un protocolo de acuerdo que los mismos senadores que lo firmaron, dijeron que el proyecto seguía siendo malo, pero que se había moderado el daño. Y ahí hay una suerte como de responsabilidad con el país que tiene, en este caso la oposición, de que si puede moderar el daño que está haciendo un proyecto de reforma tributaria, lo hace. Y en ese sentido yo creo que yo valoro el que esto haya ocurrido. Y si finalmente, porque quedan un par de cosas, pero parece haber un acuerdo casi total respecto al protocolo, pero si se llegan a caer un par de cosas, ¿qué tan importante es mantener el acuerdo o hay cosas que no se deben transar en lo absoluto? ¿Hay algún momento en que usted le recomendaría a los parlamentarios de la Alianza, verdad, es que bájense del acuerdo? No, yo lo que creo que es central, y creo que es en la línea que están ellos, sin que yo no tenga necesidad de decírselo, es que se respete el protocolo que se firmó. ¿Y cómo entiende usted eso? Que no haya, eso significa que no hayan elementos nuevos, no consensuados, ni elementos que vayan en contra de lo que se firmó. Eso es respetar un protocolo de acuerdo. ¿Y eso significa, por ejemplo, que la reinversión en las empresas puede hacer en cualquier instrumento, incluyendo, por cierto, instrumentos de capital, en cualquier país del extranjero también? Mire, yo creo que el tema de la reinversión de utilidades es un tema
que es bien importante entenderlo, porque cuando uno dice, mire, yo voy a dar incentivo a la reinversión de utilidades, pero solo para que la empresa invierta en máquinas en la propia empresa, eso es súper ineficiente, pero además, eso no permite democratizar los recursos, y la forma de democratizar los recursos financieros es a través del mercado de capitales. Si una empresa tiene un excedente y lo deposita en el mercado de capitales, eso permite que haya otra empresa o otro individuo que tiene las ideas, tiene los proyectos, pero no tiene los recursos que permita financiar eso. Entonces a mí me parece muy equivocado esa idea de poner restricciones a la reinversión. Había un marco que se entendía respetado, que era el marco de reinversión que existe hoy día. Señor Larraín, ¿y cómo entiende usted que se mantenga el tema de la renta presunta para algunos sectores de pymes? Solo para los transportistas, para los agricultores y los mineros. Claudio Agostini decía, por ejemplo, que esto es una muestra de que aquí la presión de los gremios más poderosos fue nuevamente significativa. ¿Por qué solo para ellos y no para cualquier pyme de otros sectores? Mire, lo que pasa es que cuando uno parte desde cero, es bien distinto diseñar un sistema tributario que cuando uno está partiendo del sistema tributario que existe. En el sistema tributario que existe, la renta presunta está para los transportistas, para los pequeños transportistas, pequeños mineros y pequeños agricultores. ¿Eso es injusto para las demás pymes? Mire, eso puede serlo, ¿no es cierto? Uno podría pensar que otras pymes podrían tener este acceso, pero eso es lo que hay. Entonces lo que el gobierno hizo originalmente era reducir en forma muy fuerte los montos, de tal manera que quedaban solamente las microempresas, pero ni siquiera una empresa pequeña con posibilidad de acceder al régimen de renta presunta. Y en este acuerdo, en el protocolo de acuerdo, lo que hace es que se elevan respecto del proyecto original, pero se reducen respecto de los montos actuales que tienen en estos sectores, en transportistas, mineros y agricultores. El sentido de esto es que para un pequeño agricultor, transportista o minero, llevar contabilidad completa es un costo bastante más fuerte. Entonces, Fonten, esto es un resabio. ¿Para usted también lo es? Mire, yo creo que es un tema, primero que nada, le quiero decir, no creo que sea un tema central. Absolutamente central respecto del proyecto mismo. Es un tema que viene del pasado y que lo que hemos hecho nosotros durante nuestro periodo, le quiero decir, en la reforma tributaria que planteamos el año 2012 y que fue aprobada con un consenso bastante amplio, en esa reforma tributaria pusimos restricciones al uso de la renta presunta para justamente evitar que hubieran personas más grandes, ¿no es cierto? Empresas más grandes que estuvieran... Para cerrar, pues se nos acabó el tiempo, sí. No lo avisan con la música, además, van a venir a Barrera, además del estudio, pues. Sí. Pero para cerrar, con los cambios hechos con el protocolo, ¿usted le queda claro que se garantice la recaudación de 8.200 millones de dólares? Mire, no me queda claro, pero no creo que yo no me he metido en eso como un tema central, porque creo que, en primer lugar, la gente tiene la impresión que esos 8.200 millones de dólares son todos para educación y no es así. Hay 2.700 millones de dólares que son para reducir el déficit estructural de 1 a 0, uno que está proyectado este año, a 0. Entonces, la verdad es que a mí no me parece, primero, claro, es un debate importante, pero no me parece el punto más central, la recaudación, porque la recaudación de 8.200, porque perfectamente se puede cumplir todo el programa social sin recordar esos 8.200 y no existe una verdadera premura de eliminar ese déficit estructural en 4 años. Felipe Larraín, gracias por habernos acompañado esta noche en CNN Chile. Mucho gusto. Bien, nosotros nos despedimos. Viene Matilde Burgos en Resumen Ejecutivo. Matilde Burgos con Resumen Ejecutivo. Nos reencontramos a las 10 en CNN Prime.